Dios es amor y por su amor Él ha querido salvar a la humanidad. Él ha querido salvarnos y por la dureza de nuestro corazón, la única forma de poder darnos salvación fue darnos lo más precioso que tenía, a su único Hijo, a nuestro bendito Señor Jesucristo. No había otra forma de transformar la dureza de nuestro corazón, ya que nosotros, por naturaleza, somos hijos de rebeldía. Buscamos la independencia de Dios. Creemos ser más sabios que Él, como lo dice el libro de Romanos. Pero Dios, en su amor y en su plan de redención, no se cansó y ha insistido en nuestras vidas para salvarnos, para sacarnos de nuestra vana manera de vivir. Dios quiere transformarnos. Dios quiere que salgamos de la muerte a la vida. Dios quiere una salvación completa para nosotros. En estos años de caminar cristiano hay varios temas que a uno le preocupan, por los cuales muchas veces se nos ha llamado, o a los que defendemos la fe completa en el Señor, de legalistas o de fariseos o de muchas otras cosas. Lo que quiero compartir, hermanos, es que Dios, en todo lo que nos ha dado, en su amor, en su gracia, es para producir una transformación en nuestras vidas. No para que sigamos siendo iguales, no para que nos acomode, para que Dios se acomode a nuestros deseos, a nuestras pasiones y a nuestros anhelos. Si nosotros luchamos contra Dios y queremos imponer nuestros deseos y no amamos su voluntad, que es santa y perfecta, estamos dando cabezazos contra el aguijón. Estamos destruyéndonos a nosotros mismos, a nuestras familias. Cuando se toma la gracia de Dios, porque Dios nos ama y nos da todo en Cristo Jesús. Dios nos ha dado todas las cosas en Él. Estamos plenos en Él. Cuando todo esto que Dios nos da por amor en Cristo Jesús, todo esto que nos da gratuitamente por medio de la fe, se toma de forma deforme, se acomoda a nuestras necesidades, entonces estamos viviendo en una gracia desordenada, en una gracia deforme. La palabra de Dios nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios se ha manifestado, hermanos. Esa gracia que estaba oculta por los siglos y edades, ese misterio, se manifestó. La gracia de Dios, que Dios se da plenamente con su corazón, con todo su poder, en su Hijo amado, se da para con nosotros. Esto está en Tito, capítulo 2, versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué se ha manifestado este gran amor? Para salvación a todos los hombres. ¿Y qué hace esta gracia con nosotros? Que nos lleva a recibir a nuestro Señor Jesucristo, a verlo allí en la cruz y amarle con todo nuestro corazón. ¿Qué hace esta gracia? Nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, vemos por un lado la obra que Dios hace poderosa en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la respuesta a la gracia? Es un renunciar a los deseos mundanos y que vivamos en este siglo de manera sobria, justa y piadosa. Es decir, que entreguemos por completo nuestra vida al Señor, que no le demos solamente una parte de nuestro corazón y que no le busquemos solamente cuando tenemos aflicciones, sino que le busquemos por completo. Este ejemplo de vida es el que trae bendición para nuestros hijos y para nuestros jóvenes. Y es lo que yo he visto en muchos años, cuando la gracia de Dios se toma de forma deforme y uno lucha con Dios para ver
¿Qué cosa más me permite Dios hacer? En vez de buscar, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo quiero decirle a Dios, a ver, presento un Dios que me dice, no, si no hay problema en que tú hagas esto, hace todo esto, hace lo otro. ¿Para qué? Cosas vanas que nos entretienen y nos apasionan. Y nuestros hijos, nuestros jóvenes, ¿qué ven en esto? Ven una tibieza, ven un corazón dividido. Por un lado se va a la iglesia, pero por el otro el corazón está lleno de pasiones por las cosas de este mundo. Entonces no hay una diferencia, no hay un contraste. Y en el tiempo, todos esos mensajes que escuché por mucho tiempo en muchas cosas y debates, ¿acaso Dios no me permite pololear? ¿Acaso no puedo ir a una fiesta? ¿Acaso no puedo tomar cerveza? ¿Acaso no puedo ir al partido? A tantos de esos debates donde se acusaba de legalismo y de todas esas cosas, muchas veces y razonamientos. ¿Cuál fue el fruto de todo eso? El fruto de eso fue muchos jóvenes y muchas familias que se perdieron. Porque se perdió el temor de Dios. Porque ya el pecado era una cosa habitual. Y ya había una cosa que no había un derramamiento del Señor donde uno se arrepentía. Donde uno lloraba. Era costumbre. No, si este hermano ya cayó en pecado. Ah, chuta. Y uno dice, chuta. No, y este otro hermano, y mira lo que le pasó. Y es una costumbre que se fue dando. ¿Y qué pasó con este joven? ¿Y cuántas otras generaciones de jóvenes? Porque no se veía una diferencia, no se veía un fruto de la gracia transformadora que mostrara un contraste, que mostrara la superioridad de la vida en Cristo. Una vida superior, una vida llena de paz, de dominio propio, donde la ira, la rabia, los deseos corruptos del corazón son llevados a la cruz. Y el dominio propio del Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida sobria, sin desenfreno, sin derroche económico, sin vivir endeudándose y miles de otras cosas que nos lleva a la carne. Una vida superior, una vida en Cristo Jesús, es una vida llena de gracia. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la gracia de Dios se manifestó. ¿Y qué nos enseña esta gracia? A que nosotros renunciemos a la impiedad. Antes no podíamos renunciar a nuestras pasiones. Aunque quisiéramos, no podíamos. Éramos llevados como esclavos por eso, no podíamos. Había un poder, una fuerza, la ley del pecado que moraba en nosotros, que nos llevaba esclavizados a eso. Nos daba de látigos en la espalda para vivir en los pecados ocultos. No podíamos escapar, no podíamos renunciar, éramos esclavos. Teníamos un jefe al que no podíamos darle una carta de renuncia. No, ya no quiero seguir pecando. Pero ahora Dios nos ha dado su gracia y en su gracia sí podemos renunciar al pecado. Sí podemos renunciar a ese Señor que nos dominaba, a ese Señor que nos llevaba continuamente al pecado oculto. Por un lado, es fácil venir a reuniones los domingos y vivir una tradición de iglesia, pero en la semana, en la universidad, en los colegios, en todo, vivir una vida de pecado, con malas palabras y entregado a las pasiones juveniles. La gracia de Dios nos enseña que podemos renunciar a esa forma de vivir cómoda, vana, engañosa, que no produce fruto, que engaña a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Esto también lo dice la palabra del Señor en Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Es un desenfreno. No, si ahora Dios te deja hacer todo, no hay problema. Disfruta tu juventud, vive lo que quiere, experimenta, déjate esclavizar, prueba, lleva a que tu cuerpo se acostumbre a ese pecado.
Vamos a ir también a 2 Corintios 6:1. Así pues, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hay una exhortación apostólica. No recibas en vano el regalo que Dios te ha dado. No recibas por nada este regalo en vano, algo vano es algo que no produce fruto, que no produce cambio. El matrimonio va a seguir igual, los hijos van a seguir igual. No podemos tener un camino de perdición. No podemos, la muerte no puede ganar en la iglesia. El Señor nos vino a dar vida y nos vino a dar vida en abundancia. No puede ser que las obras de las tinieblas ganen en un matrimonio cristiano, en una familia cristiana. Porque tenemos a nuestro Señor como nuestro fundamento y tenemos a su palabra que es poderosa. Tenemos su misericordia que se renueva cada mañana. Tenemos su fidelidad. Tenemos su paciencia. Tenemos a nuestros hermanos, tenemos la casa del Señor, tenemos a la Jerusalén celestial, a la Sión que está en el corazón del Señor. No reciban la gracia de Dios en vano. Es como recibir un gran poder, una gran obra que no produzca frutos. Es una deformidad muy grande. Vamos ahora también en Corintios, 1 Corintios 15:10. Aquí está hablando Pablo, perseguidor de la iglesia del Señor, que fue llamado a entregar su vida por causa del Evangelio. Él está hablando acerca de la gracia. Y él tiene este temor, como en esa exhortación anterior, de que esta gracia sea en vano. Que teniendo toda una riqueza, no sea ocupada por medio de la fe para producir frutos de vida. Y él aquí dice, poniéndose él como ejemplo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No ha sido en vano. Él no conoció al Señor en vano. Él no conoció al Señor para vivir en esclavitud. Él no conoció al Señor para vivir encorvado, como aquella mujer que tenía un azote del enemigo y vivía encorvada, mirando al suelo. Él conoció al Señor para la gloria de Dios, para tener una vida distinta, una vida superior, una vida diferente, con propósito, no como al azar, así como que no sé para dónde voy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. El apóstol reconoce que todo lo que él es porque Dios se lo ha dado, porque Dios lo ha hecho, porque Dios es amor y quiere salvarnos. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No ha sido en vano. ¿Y cuál es la conducta que va asociada a la gracia? ¿Cuáles son los frutos que van asociados a esta gracia que está encaminada a la voluntad de Dios? Antes he trabajado, él dice, habla de sí mismo. No hay aquí este debate eterno entre
arminianos y calvinistas. Él está diciendo claramente, como hablaba el hermano Roberto López el domingo anterior, con respecto a lo que se recupera de parte de Dios en nosotros, el poder renunciar a este esclavizador que teníamos antes, el poder ahora tomar decisiones, hermanos. Antes no podíamos decidir dejar lo que nos dañaba. No podíamos, aunque quisiéramos, terminábamos haciéndolo de nuevo y sufríamos y nos lamentábamos. Pero ahora hay una decisión que por la gracia de Dios podemos tomar, una responsabilidad que tenemos. Él dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gracias, Señor. No está anulado como desaparecido Pablo. Es algo grandioso lo que se produce en la obra de Dios. Es Dios actuando y Pablo juntamente con Dios. Gracias, Señor. Qué precioso es andar en los caminos de Dios. Qué precioso es caminar con el Señor y ver la obra que Dios hace en nosotros. Qué precioso es ver que el Señor nos levanta y en nuestra debilidad ver cuando el poder de Dios se perfecciona. Mientras más conocemos a Dios, más conocemos nuestra debilidad, pero también más podemos conocer su poder que nos fue dado de pura gracia. Por eso alabaré al Señor, pase lo que pase. Por eso le bendeciré a Dios mientras viva. Por eso quiero entrar por su casa con alabanzas. Por eso quiero ofrecer sacrificios de alabanza. Por eso quiero hacer de memoria del Señor en su mesa. Porque he nacido para alabar al Cordero. Porque han visto mis ojos al Rey. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La iglesia de Corintios, vamos a ir ahora a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 5. A ver. Perdón, capítulo 6, versículo 12. Para esta lectura vamos a leer tanto la Reina Valera como la NTV. Podríamos leer como otras dos versiones más. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque en el versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. En la Reina Valera pareciera que Pablo está diciendo esto directamente. Pero cuando vemos las otras versiones dice, NTV, 1 Corintios 6:12, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Entonces, en los Corintios es muy probable que varios de ellos, o algunos de ellos, decían con mucha seguridad, se me permite, siendo creyente, siendo cristiano, hacer lo que yo quiera. Se me permite hacer cualquier cosa. Yo soy libre. Y Pablo, cuando en la Reina Valera dice esto, es como que está citando lo que ellos dicen. Todas las cosas me son lícitas, lo cita como está diciendo ellos, pero después dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Los corintios tenían esta tendencia, o algunos de los corintios, a tomar la gracia de Dios como un libertinaje, donde ellos decían, ya soy salvo, ya no me voy al infierno, ya estoy justificado, ya creí, ahora puedo hacer lo que yo quiera. Pero cuando Pablo dice, yo no me dejaré dominar de ninguna, porque él está diciendo una realidad que, como decía hace unos minutos, he visto en los años. Los que defienden ese sentir que expresaba, como no, si yo puedo hacer lo que quiera,
en el tiempo terminan dominados. Terminan dominados. Por eso que, aunque pareciera como algo leve y suave, es un desvío que termina alejándolos completamente. Es algo gradual, pero termina alejándolo. Y esto ha pasado en ancianos, en muchos contextos, en muchas situaciones. Estaríamos horas. ¿Cuántos jóvenes estaría contándoles testimonios de muchos años, de tantas situaciones? Pero cuando Pablo dice, yo no me dejaré dominar por ninguna, no significa esto, hermanos. No, si yo me controlo, yo puedo hacer esto, yo me controlo. Cuando habla del dominio propio, el dominio propio está sujeto a la voluntad de Dios. Nunca vamos a tener un dominio propio que no busque la voluntad de Dios. El dominio propio no es para ir a un lugar donde yo me expongo a cosas. No, si yo me controlo. Pero es la voluntad de Dios que tú estés ahí. La voluntad de Dios para el creyente es primordial. Porque Dios nos ha amado. Y como hijos amados nos conviene buscar la voluntad de aquel que nos dio su gracia. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta para nuestras vidas. No luchemos contra la voluntad de Dios. Rindamos nuestras vidas. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? ¿Está bien que yo vaya para allá? ¿Está bien que yo me enamore de esta persona? ¿Está bien que yo trabaje en esto? Eso es una vida de oración. Es una vida humillada a Dios. Es una vida que se somete a su Padre, que le respeta, que le valora. Señor, ¿está bien esto? Señor, habla mi corazón. Estoy tentado para hacer estas cosas. Pero yo quiero tu voluntad. Y ahí es donde está el dominio propio. Entonces, este énfasis, Pablo lo advierte, porque es un exceso de confianza. Y este exceso de confianza de los corintios lo vamos a ver ahora en un capítulo anterior, en el caso de inmoralidad juzgado. Capítulo 5 de Primera de Corintios. La iglesia de Corintio, si nosotros vemos al principio, dice que es una iglesia que tiene dones, que tiene la gracia de Dios, hay servicios, hay ministerios, es como una iglesia que funciona. ¿Entienden? Tendríamos que como hacer una introducción a esta carta, pero es una iglesia que está funcionando, que estaba el hablar en lenguas, que estaba la profecía, pero había un exceso de confianza. Y este es como uno de los ejemplos más fuertes. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Aquí está diciendo Pablo que en medio de la iglesia había una perversión sexual. Una perversión sexual que se estaba permitiendo. Y al parecer ellos estaban orgullosos de eso. Lo vamos a ver en la versión NTV. La versión Reina Valera dice, y ustedes están envanecidos, dice. Pero la otra dice orgullosos. Y más adelante dice, y ustedes se jactan de eso. Es como contradictorio, es como decir, no, si nosotros... Es como que estiraban la gracia de Dios y decían, no, si nosotros somos como una iglesia tolerante, que podemos permitir que eso pase. Porque la gracia de Dios le da un tiempo a él, quizás para que se arrepienta. Hay algo ahí que está pasando. Vamos a verlo con más detalles. ¿Cuál era la perversión sexual que había en esa iglesia? Había un varón que tenía por mujer a la mujer de su padre. Versículo 2, Pablo le dice a los corintios, y vosotros estáis envanecidos. Es decir, ellos no estaban haciendo nada.
algo les pasaba a ellos que no querían quizás incomodarlos, no querían quizás juzgarlos, no querían disciplinarlos, no querían llamarlos. Algo pasaba, quizás que no estaban interviniendo, estaban envanecidos. Ahora, en la versión NTV, en el versículo 2 dice: ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ellos habían deformado la gracia de Dios de tal manera que estaban orgullosos de sí mismos de permitir algo así. Me cuesta un poco llegar a la profundidad de esta situación. Le pido al Señor que a todos nosotros nos dé claridad en cuanto a este punto. Pero estaban en una situación de envanecimiento. ¿Y qué es lo primero que se pierde? ¿No deberíais más bien haberos lamentado? ¿Qué es lo que yo decía hacia adelante? Lamentarse. Lamentarse cuando hay algo que está dañando a la iglesia, a las familias, a los hijos. ¿Cuántos vemos cómo muchos padres dañan con el ejemplo de sus vidas a la herencia que Dios les ha dado, a sus hijos? ¿Cuánto le dañan? Y no hay un lamento. No hay un lamento. El lamentarse es un clamor, decía el hermano David Wilkerson hace muchos años atrás. David Wilkerson decía que había un clamor, una angustia tremenda por lo que estaba pasando en la cristiandad. Él no decía como una copucha, así como este asombro como medio morboso, decía: ¡oh, viste lo que está pasando en la iglesia tanto! ¿Y viste lo que pasó allá? ¡Oh, qué terrible! No, esto no puede estar, qué feo todo. Él está diciendo que lo primero que debería haber es una tristeza en el corazón. Una tristeza en el corazón, dolerse por la casa del Señor, la cual debería de ser columna y baluarte de la verdad, que debería ser un testimonio de vida, donde la muerte no puede prevalecer, donde nuestras familias y nuestros hijos no pueden ser del mundo, no pueden ser del mundo, no pueden ser ofrecidos a ídolos del mundo. ¿Cuántos ofrecen sus hijos por el dinero? No, es que es mucho más importante el estudio que las cosas del Señor. Es mucho más importante. Claro, tiene su papel muy relevante, porque la misma palabra nos lleva a todas las responsabilidades. Pero cuando se ofrece y se ponen esas pasiones delante, hay un mensaje contradictorio. El llamado del Señor, en su gracia, es a que vivamos completamente para su obra, para su casa. Por eso, la iglesia, la casa del Señor, es un lugar donde debe prevalecer la vida, la bendición, donde debe abundar su palabra, donde deben haber corazones transformados que conozcan al Señor. Entonces, ¿qué es lo primero que se pierde? El lamento frente al pecado. Se pierde. El Espíritu Santo, en un versículo, dice: no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo podría en un momento arder así simbólicamente, como por ejemplo cuando en el campamento de Israel, cuando el pueblo de Israel se quejaba contra Dios, murmuraba contra Dios, se encendía un fuego, se empezaba a consumir un campamento por alguna parte. La santidad de Dios consumía. Pero ahora, en una parte del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, que ha sido mandado por la gracia de Dios
a habitar con fidelidad a todos aquellos que han recibido en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo se duele. El Espíritu Santo tiene un clamor cuando hay algo que está destruyendo la obra de Dios. ¿No debería saberse más bien lamentado? Y en ese lamento viene una obra tremenda en esta situación, que es pedirle a este varón que deje de reunirse. Podríamos entrar en detalles con respecto a toda esta situación. La solución frente a esto está en 2 Corintios 2:4. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con esta situación? En 2 Corintios 2:4 al 11. Aquí está Pablo escribiendo, y es muy probable que esto que está escribiendo aquí, si bien no lo dice explícitamente, que está hablando de aquel varón que tenía como mujer a la mujer de su padre, es muy probable que se refiera a esta situación. Tanto esto como también en el capítulo 7 también, dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. ¿Cómo escribió Pablo a los Corintios? Con lágrimas. ¿Por qué tenía ese lamento? ¿Por qué era un llorón? ¿Por qué era un debilucho? ¿Por qué era un cobarde? ¿Por qué Pablo lloraba? ¿Por qué Pablo lloraba? Porque no tenía otra forma de convencerlos. No le escribía un tratado filosófico de muchas horas. Él lloraba cuando citó a los ancianos y se despidió de ellos en Éfeso. Les dijo: por 3 años estuve con ustedes y les mostré cómo se debe servir al Señor, con muchas exhortaciones y con muchas lágrimas. ¿Por qué escribe llorando si Pablo no es un cobarde? Ahí, porque Pablo está siendo lleno del Espíritu Santo y está sintiendo como él siente el corazón de Dios. Él escribe con muchas lágrimas para tocar el corazón endurecido. Le dice: no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Como un padre con un hijo que lo ama tanto, y cuando su hijo se equivoca, cuando su hijo cae en pecado, cuando su hijo no cumple quizás lo que él quería, el corazón se entristece. Como un padre con sus hijos, se entristeció su corazón. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esa reprensión hecha por muchos, la tristeza que causó a muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces es muy probable que este sea el varón que después de haber recibido esa disciplina, él se arrepintió y él dejó a la mujer de su padre y se entristeció por lo que estaba haciendo. Se entristeció. No se llenó de rebeldía, se entristeció. ¿Qué se hace con un corazón que viene así entristecido por lo que hizo? Pablo les dice, les ruega: perdónenle, consuélenle, para que no sea consumido de demasiada tristeza por lo que hizo. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo.
y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y esto es muy importante, para que Satanás no gane ventaja ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pues en la falta de perdón hay una ventana para que el enemigo obre. Vamos ahora a ver ejemplos de fe. Cuando nosotros hablamos de la fe en el Señor, la fe es muy importante porque la fe y la gracia van de la mano. La fe y la gracia van de la mano. Vivimos por fe. Somos prisioneros de esperanza. Buscamos las cosas que no se ven, porque esas son eternas. Buscamos nosotros las cosas que no se ven, porque esas son para siempre. Esas no se corrompen. Allí está nuestro tesoro. Allí hemos puesto nuestro corazón, en las cosas que son eternas, en las cosas que nos ha dado el Señor. El Señor no nos ha dado cosas temporales. El Señor ha venido a ser nuestro buen pastor para siempre. Ha venido a ser nuestro buen maestro para siempre. A su voz nos levantaremos dentro de los muertos. A su voz de mando nosotros iremos con Él y estaremos con Él y le veremos tal a cara como Él es, como decía la alabanza que cantábamos hace un rato. Entonces la fe y la gracia están muy relacionadas. Y cuando se enseña de la gracia, casi siempre uno de los pasajes más comunes está en Hebreos capítulo 11. Ahora, allí se nos muestra los ejemplos de fe del Antiguo Testamento. Pero quiero que vayamos a ver algunos ejemplos de fe del Nuevo Testamento. Vamos a ir al caso del ladrón que está crucificado. Vamos a ir a Lucas. Creo que está Lucas 23. Esta es una de las situaciones más extremas que ha vivido todo el universo, todo lo que hay, cuando el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, fue a la cruz. Cada una de las cosas que dijo nuestro Señor son muy relevantes, todo lo que Él estaba viviendo. En el capítulo 23 dice, llevaban también con Él a otros dos que eran malhechores, así dice la Reina Valera, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, este es el malhechor que alcanza la salvación, que alcanza la gracia. Veamos su fe. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Primera evidencia de la gracia de Dios. El temor a Dios. Creer en ese momento
en el corazón de aquel ladrón algo estaba pasando. En su corazón estaba viendo que aquel que estaba crucificado al lado de él no era cualquiera. Algo estaba pasando en su vida. Quizás cuando el Señor multiplicó los panes, muchos quisieron creer en Él. Muchos lo querían hacer rey. Cuando el Señor hacía grandes milagros, varios lo reconocían. Pero creer en ese momento, cuando el Señor estaba en su máxima humillación, donde Él decía ser rey, pero estaba muriendo bajo maldición, colgado de un madero, lleno de burlas, donde los romanos, como enemigos de los judíos, le menospreciaban, se burlaban de él. Este es el rey de los judíos, como una burla. Creer en él en ese momento, había una fe especial que ese ladrón tenía. Y la primera evidencia de un cambio en su vida es que él no se queda callado. Ese es un cambio de su conducta. Incluso muchos de nosotros a veces nos quedamos callados y no damos testimonio del Señor. Pero Él abrió su boca y defendió al Señor, dio testimonio de Él y tuvo un cambio en su corazón, tuvo temor de Dios. Por eso el que Él dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ya hay un cambio en su vida, hay un arrepentimiento, ya hay un fruto. Ya hay un fruto en su vida. El temor a Dios. Apliquemos eso nosotros mismos. ¿Cómo nos diríamos esto mismo a nosotros? ¿Tú no tienes temor de Dios que vas a hacer esto? ¿Tú no tienes temor de Dios que le vas a pegar a este, que vas a hacer esto? ¿No tienes tu temor de Dios? Él tenía temor de Dios, temor de hablar una cosa que fuera en contra de Él. En contra del Señor. Sigamos. ¿Qué dice después? Nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Qué fruto tuvo la gracia de Dios en ese ladrón? Tuvo un cambio de mente, un cambio en su espíritu, en su corazón. Entendió el temor a Dios. Ahora él estaba dándose cuenta de lo que es justo y de lo que es injusto. En ese poco tiempo de vida que le quedaba, él está reconociendo la justicia de Dios. Él no está diciendo que lo que le está pasando a él es injusto, no se victimiza, no va en contra de Dios y le dice, Dios, ¿por qué estoy aquí? No, o no dice, no, yo era inocente, yo no debería estar en la cruz, fue el otro el que lo hizo, yo no lo hice. Él reconoce lo que es justo. Reconoce que el juicio de Dios es justo. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. La misma aplicación para nosotros. ¿Cuántas veces cuando pecamos no queremos asumir las consecuencias de lo que hacemos? Y decimos, no, es que esto no fue mi culpa. Esto fue culpa de mis papás, porque ellos me criaron así. Esto fue culpa de mi tatarabuelo, porque él era alcohólico. Esto fue culpa de la sociedad. Esto fue culpa del sistema. Esto fue culpa de los demás. Él no le estaba echando la culpa a nadie. Él estaba asumiendo las consecuencias de sus actos. Estaba reconociendo que era justo lo que le estaba pasando. Si nosotros aplicamos estos dos principios de la fe vivificadora, transformadora, en este cambio de mente para nosotros, uno, el temor de Dios, dar testimonio del Señor delante de los demás que estaban ahí escuchando.
Cuando todos se burlaban del Señor, Él abrió su boca y habló bien del Señor. A veces en el colegio, cuando se burlan del Señor, uno se queda callado. En el trabajo, en la micro, cuando se habla del Señor, uno no dice nada, completamente callado. Pero aquí vemos que en ese momento, cuando el Señor estaba en esa humillación, ¿quién lo defendió? El ladrón. ¿Qué más dice después? Lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. ¿Cuál es el testimonio de la fe de salvación? Tercer punto, reconocer al Señor Jesucristo como el justo. En Él no hubo mentira. Él es justo. Él es justo. Esto nunca debe salir en el fundamento de nuestra vida, porque la fe, hermanos, es probada y en algún momento va a venir el tentador o nosotros mismos en nuestra carne y vamos a decir: Dios no es justo. Esto que está pasando es injusto. Va a haber una rebelión, un pensamiento de creer que en Dios hay injusticia. Pero en Romanos dice: para que venzas en el juicio, considera a Dios como completamente justo. Entonces, este ladrón, ¿qué es lo que ve del Señor? Que él ningún mal hizo. Es decir, él está siendo crucificado injustamente. Él está llevando nuestros pecados, no los suyos propios. El Señor es justo. Él no merecía estar en aquella cruz. Él no merecía, eso no era justo. ¿Cuánto nosotros nos rebelamos cuando nos toca padecer algo injusto? Mas el Señor cargó una cruz. Una cruz. A veces cuando nos dan un garabato en la calle, cualquier cosa, pasa un auto, nosotros, nuestra ira de justicia se levanta para defendernos por tan poca cosa. Pero el Señor cargó una tremenda injusticia. Y por último, un acto de humildad, de fe y de reconocimiento que aquel que estaba allí era el Rey. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creía que era un rey. ¿Y cuántos de nosotros lo vemos como alguien de poca dignidad? Como un señor, poca cosa. Pero Él es el Rey eterno. Él tiene un reino. Y Él le dijo: acuérdate de mí, no te olvides. Es como si hay un espacio para mí, acuérdate. Entonces el Señor, bendita palabra del Señor, el Señor le da su palabra de vida. De cierto te digo que hoy estarás conmigo. Qué mayor bendición, qué mayor recompensa. El ladrón había ganado la salvación. Miren lo que estoy diciendo, capaz que aquí va a entrar un tremendo problema. El ladrón había ganado la salvación. Ganó una palabra de respuesta del Señor maravillosa. De cierto te digo, confía. Cuando tengas que cerrar los ojos y estés dando el último dolor de suspiro, ciérralos. Ciérralos, pero acuérdate, de cierto te digo que tú estarás conmigo cuando enfrentes la muerte, cuando se cierren tus ojos. En ese momento recuerda, aunque sea el dolor más grande, estas son las palabras del Señor. Si tú has creído en Él, como aquel ladrón,
si tuviste temor de Dios, si te humillaste, si te arrepentiste, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Hay muchos pasajes más donde podemos ver cómo la fe va de la mano con la gracia y la gracia produce un cambio tremendo en la persona. Esa persona que estaba a punto de perderse eternamente, completamente perdido en muerte, pudo decir y vindicar al Señor en ese momento tan difícil de él. En ese mismo momento tan duro, pudo decir todas esas cosas y quedaron registradas para nosotros. Gracias al Señor por su obra de salvación. Amén, hermanos. Gracias al Señor por su palabra. Amén. Gracias, Señor.